Hola, bienvenidos. Hoy nos vamos a entrar en los pilares y desafíos de la administración pública colombiana, explorando como factores institucionales y culturales que influyen en su dinámica, la importancia de la planificación estratégica, los principios de la contratación estatal, el sistema de mérito y las tensiones entre el centralismo y la autonomía territorial. Acompáñenos en este recorrido esencial para comprender el funcionamiento del Estado y sus implicaciones en la vida de los ciudadanos. En este primer segmento vamos a hablar sobre la persistencia de las prácticas corruptas. Vamos a comenzar con una pregunta crucial. ¿Cuáles son los principales factores institucionales y culturales que favorecen la persistencia de prácticas corruptas en la administración pública colombiana? La corrupción es un flagelo que socava la confianza de la ciudadanía y el desarrollo, según lo que indica Flores Hernández en el 2021 en su artículo La corrupción y la moralidad pública y administrativa de Colombia. La necesidad de incluir la moralidad pública y administrativa en la regulación jurídica de la actividad de los servidores públicos es clave para establecer estas expectativas sociales legítimas y prevenir actos de corrupción. El mismo Flores Hernández señala que la investigación realizada para su artículo es de carácter cualitativo y exploratorio, basándose en un análisis documental que privilegia datos oficiales y la jurisprudencia de las altas cortes. Esto sugiere las bases normativas y la aplicación de la ley son fundamentales para entender la magnitud del problema. Además de las deficiencias de la rendición de cuentas son un factor importante. José Nieves en 2013, en su artículo de la modernización del Estado y de la administración pública en Colombia, la política pública de rendición de cuentas social y el fortalecimiento de la democracia, subraya que en una democracia participativa el acceso a la información y el derecho de los ciudadanos a ejercer control social sobre la gestión pública son indispensables para la transparencia. Esto implica que cuando estos mecanismos fallan, se crea un caldo de cultivo para la corrupción. La falta de efectividad en las políticas de rendición de cuentas puede ser tanto un factor institucional como cultural, ya que se arraigan prácticas de opacidad y una cultura punitiva. Según Sánchez Vallejo y Rojas Alzate en 2023, en su artículo Democracia participativa y corrupción electoral en Colombia, que son bases normativas y jurisprudenciales en el periodo 2015-2020, si bien se centran en la corrupción electoral, su análisis de la democracia participativa y los mecanismos para la participación ciudadana también revelan la importancia de la intervención de las autoridades públicas y la posibilidad de que estas mismas puedan ser parte del problema si no operan con transparencia. Pasamos ahora a un área crítica, la contratación estatal. Vamos a responder la pregunta de cuáles son los principios rectores del sistema de contratación estatal y cómo se aplican en los procesos de selección de contratistas. El sistema de contratación pública en Colombia es vital para el cumplimiento de los fines del Estado. Según Durán, Ancarita, Reyes, Carvajalino y Delgado, bueno, en su artículo Las características del sistema de contratación estatal en Colombia, la contratación pública ha dejado o ha sido objeto de constantes estudios, modificaciones, jurisprudencia, lo que demuestra su complejidad y la búsqueda de un marco legal robusto. Aunque el documento no detalla explícitamente los principios rectores, menciona la necesidad de analizar las variables que afectan positiva o negativamente al sistema. Implícitamente, esto sugiere la búsqueda de eficiencia, transparencia y selección objetiva, que son principios fundamentales en cualquier sistema de contratación pública.
La aplicación de estos principios se ve en los procesos de selección. La Procuraduría General de la Nación en 2005 aborda la selección de contratistas y la contratación directa, lo que indica la existencia de normativas específicas que rigen cómo se eligen a los proveedores y la importancia de la objetividad en cada etapa, incluso en la contratación sin licitación pública. La transparencia en la contratación pública es un reto constante. Como se menciona en el documento Transparencia en la contratación pública, retos hacia el futuro, con ocasión a la reforma de la Ley 8093, esto implica que los principios deben ser aplicados de manera estricta para evitar la corrupción y garantizar la idoneidad de los contratistas. En este tercer segmento vamos a abordar la importancia de la planeación estratégica en la gestión pública. Ahora hablemos de la visión a largo plazo. ¿Qué importancia tiene la planeación estratégica en la gestión pública para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible? La planeación estratégica es una herramienta gerencial fundamental para cualquier organización y la gestión pública no es la excepción. Según Ortiz Díaz, en 2017, en breve reseña acerca de la planeación estratégica, la planificación estratégica sirve para determinar la misión de quiénes somos, y la visión a dónde queremos llegar y las estrategias que debemos hacer para lograrlo. Para la gestión pública, esto se traduce en la capacidad de establecer metas claras para el desarrollo sostenible y un plan estratégico bien definido que permita que las entidades públicas alinear sus acciones con los objetivos de desarrollo sostenible. A esto lo vamos a llamar ODS, asignado a recursos de manera eficiente y coordinado con esfuerzos entre diferentes sectores. Aunque el artículo de Ortiz Díaz no menciona específicamente o explícitamente el desarrollo sostenible, sí enfatiza en la importancia de la planeación estratégica para llegar a donde queremos en el contexto actual o a donde queremos llegar. Para la gestión pública, ineludiblemente incluye el desarrollo sostenible, que implica un equilibrio entre el crecimiento económico y la equidad social con la protección ambiental. Méndez Ramírez y Becerril Sánchez en 2005, en su artículo de la planeación estratégica técnica gerencial aplicada en la administración pública, también resaltan que la planeación estratégica es la técnica gerencial aplicada en la administración pública. Esto refuerza la idea de que la gestión pública requiera una visión a futuro y un plan de acción para abordar los desafíos complejos como los que presenta el desarrollo sostenible. En este cuarto segmento, el sistema de mérito en la administración pública. Pasemos ahora a la columna vertebral de un servicio público eficiente. Vamos a responder a la pregunta de ¿en qué consiste el sistema de mérito en la administración pública y cuál es su fundamento constitucional en Colombia? El sistema de mérito busca garantizar la igualdad de oportunidades y El sistema de mérito busca garantizar la igualdad de oportunidades y la idoneidad de quienes ingresan al servicio público. Joan Prats y Catala, en su artículo de los fundamentos institucionales del sistema de mérito, la obligada distinción entre función pública y empleo público, él destaca que la función pública como institución de la gobernabilidad democrática se fundamenta en este sistema.
El autor explica que el sistema de mérito surgió como una crisis al sistema de patronazgo, donde los puestos se asignaban por influencias o favores. En el contraste, el mérito se basa en la capacidad, el conocimiento y la experiencia, asegurando que los servidores públicos sean los más calificados para desempeñar sus funciones. En Colombia, el fundamento constitucional del sistema de mérito se encuentra implícito en los principios que rigen la función pública, como la igualdad, la moralidad, la eficiencia, la economía, la imparcialidad y la publicidad. Estos principios consagrados en la Constitución política buscan asegurar que el ingreso y la permanencia al servicio público se basen en criterios objetivos y transparentes. Aunque Prats y Catala no se enfoca exclusivamente en Colombia, su análisis generalmente sobre la reforma de la función pública y los fundamentos institucionales del sistema de mérito son aplicables al contexto colombiano, donde se ha buscado fortalecer este sistema para combatir la corrupción y profesionalizar el servicio civil. Segmento 5. Centralismo fiscal y autonomía territorial. Finalmente, abordamos una tensión estructural en la organización del Estado. Aquí vamos a responder a la quinta pregunta, cómo se manifiesta la tensión entre el centralismo fiscal y la autonomía política de las entidades territoriales. La tensión entre el centralismo fiscal y la autonomía política de las entidades territoriales es un debate constante en Colombia. Alejandro Romero Pinzón, en su artículo La autonomía territorial como reto para el Estado colombiano, señala que la autonomía del territorio es una potestad de organización política que permite a sociedades diversas como la colombiana mantener o plantear posturas heterogéneas y favorecer los intereses de múltiples sectores. Esta autonomía política se refiere a la capacidad de las regiones y municipios para gobernarse a sí mismos y tomar decisiones y definir sus propias prioridades. Sin embargo, esta autonomía a menudo choca con el centralismo fiscal, donde gran parte de los recursos y la capacidad de decisión sobre el gasto se concentran en el gobierno central. El documento menciona que la organización territorial colombiana frente a la tendencia contemporánea de configuración federal, esto salió en 2008, lo que sugiere que la discusión sobre la distribución del poder y los recursos es fundamental. La tensión se manifiesta cuando las entidades territoriales, a pesar de tener autonomía política, dependen financieramente del gobierno central para ejecutar sus planes y proyectos. Esto, por supuesto, puede limitar su capacidad real de acción y generar fricciones en la implementación de políticas públicas. La descentralización administrativa ha sido un proceso histórico en Colombia, según Sánchez en 2016, buscando un equilibrio que aún genera retos. Bueno, hemos explorado hoy algunos de los aspectos más relevantes de la administración pública en Colombia, desde la lucha contra la corrupción y la importancia de la moralidad hasta la aplicación de la planeación estratégica para el desarrollo sostenible, los principios de la contratación estatal, la vitalidad del sistema de mérito y la compleja relación entre el centralismo fiscal y la autonomía territorial. Comprender estos elementos es fundamental para construir un Estado más transparente, eficiente y al servicio de los colombianos.
Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.